Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En este vídeo os mostraré cómo hacer el patrón del mono de la película Aves de presa, el cual lleva Harley Quinn. Este mono ha sido una petición hecha en mi Instagram y se pidió solamente hacer el patrón del mono. Ya sabéis, si queréis participar, id a Instagram y votad por qué cosplay será el siguiente. Lo que haremos primeramente con este mono va a ser hacer una base. Para ello tenéis que tener en cuenta que vamos a necesitar bastante más papel que el que necesitamos habitualmente. Vamos a trabajar con un patrón de cuerpo, pero sin las pinzas, porque para este tipo de mono no las vamos a necesitar. Lo que sí necesitaremos, como ya os he dicho al principio, va a ser dejar un espacio extra, tanto a la derecha como a la izquierda, para poder dibujar lo que es la parte del tiro de nuestro pantalón y hacia abajo para poder dibujar la pernera. Lo que vamos a hacer primeramente va a ser tomar nuestra medida de tiro y trasladarla desde la línea de la cintura. Este tiro lo vamos a hacer con la medida exacta al medirnos. Después, si queréis, en el patrón la podéis modificar y hacerla más hacia abajo. Una vez ya lo tenemos marcado, vamos a pasar a dibujar lo que es la parte de nuestro tiro o la parte de la entrepierna, que es esa parte que va hacia adentro. Para ello, tomaremos la medida del patrón del cuarto de cadera delantero, la dividiremos entre 5 y esta distancia la colocaremos de la mitad del patrón hacia adelante, como estáis viendo. Para nuestro trasero vamos a hacer exactamente la misma operación, tomar una quinta de la cuarta parte de nuestra cadera y trasladarla hacia la derecha. Una vez tengamos esto, lo que haremos será hacer un cuadrado. Dentro de este propio cuadrado vamos a trazar una diagonal. Esta diagonal nos ayudará con la inclinación del tiro. La dibujaremos tanto en delantero como en trasero. Cuando ya tenemos esta diagonal, vamos a dividir la delantera en 3 partes iguales y la trasera en 2, sea ser a nuestra mitad, ya que el tiro trasero es más grande que el delantero. Una vez ya tenemos marcadas estas partes, pasaremos la curva por la tercera de nuestro delantero y por la mitad de nuestro trasero, tal y como se ve en pantalla. Esto lo podéis hacer con una regla francesa o lo podéis hacer a mano, como vosotros prefiráis. Lo siguiente va a ser hacer el ancho del bajo de nuestro pantalón. Vamos a tomar la línea del recto hilo o la línea del décimo contorno de nuestro pecho, que es donde va nuestra pinza, y a partir de ahí trasladaremos la mitad del contorno del bajo del pantalón, una medida son 20 centímetros, a cada lado de esta línea, así que quedan 10 a un lado y 10 al otro. Lo siguiente será cerrar la parte exterior del patrón. Para ello uniremos el trazado de nuestra cadera con la parte exterior de estos 10 centímetros que acabamos de sacar. Para medir la parte interior de la pierna, lo que haremos será en la línea de nuestra rodilla tomar la distancia que hay desde el punto este donde va la pinza o la línea del recto hilo y dibujar la misma distancia hacia el exterior. Una vez nosotros hayamos terminado esto, sencillamente juntaremos los puntos. Esos 10 centímetros que habíamos sacado del recto hilo con esta nueva distancia que hemos medido a partir de la parte exterior y con el final de la curva. Esta operación la haremos tanto para delantero como para trasero. Y aquí tenemos ya lo que es la base de nuestro mono. Y ahora pasaremos ya a lo que son las transformaciones. La primera transformación consistiría en básicamente bajar nuestro tiro un par o hasta 5 centímetros, porque así no nos quedaría tan pegado arriba.
Esto es totalmente opcional, si no, pues podéis seguir desde el punto anterior y ya está. Los pasos son exactamente los mismos. Ahora vamos a centrarnos en lo que es la parte superior delantera de la transformación. Para ello vamos a tomar desde el final de nuestro escote hasta la línea de pecho y trazaremos la mitad. Esto será el alto de la pieza superior. Esta medida también depende de la copa de pecho que nosotros tengamos. Contad que contra más copa, más arriba lo tendremos que hacer para que nos quede igualado. Pero bueno, esto va un poco a gustos. Como esta medida también la vamos a usar en la parte trasera, os recomiendo que hagáis una línea, como habéis visto que hacía yo ahora, para que sí tengamos la misma medida en el mismo lugar, tanto en delantero como en nuestro trasero. El siguiente paso será definir la forma que tiene delante. Para que no nos quede muy hacia atrás, lo que haremos será, desde la sisa y ese punto de altura que habíamos marcado, entraremos un par de centímetros. Y desde esos centímetros vamos a tomar la misma distancia de referencia para acabar de trazar la sisa. Esta la podéis hacer como estáis viendo aquí, para que nos quede una sisa pegada. Yo os lo recomiendo para las que tengáis bastante pecho, que así no se os moverá tanto lo que es el mono, no os quedará tan ancho. Y si no, podéis hacer desde este punto que hemos dibujado hasta el que estoy dibujando ahora, que son 1 centímetro, centímetro y medio de la línea del pecho. Podéis hacer estas dos líneas. Lo siguiente será dibujar nuestro cinturón. Esta es una pieza que está tanto en delantero como en trasero. Así que lo que vamos a hacer va a ser, a partir de la línea de cintura, hacia arriba y hacia abajo poner unos 3 centímetros. Por lo tanto, nuestro cinturón medirá 6. Y a continuación, sencillamente, tenemos que trazar las líneas teniendo en cuenta la forma que tiene nuestro patrón para que nos quede bonito el cinturón. Vamos con la parte de la cremallera. Nuestro mono en la parte de delante tiene una cremallera. Como podéis ver en la foto, a la actriz se la pusieron hasta el final de lo que sería el tiro. Vosotros podéis ponerla hasta ahí, pero yo no os lo recomiendo porque es una zona en la cual hay bastante tela, nos tira bastante y además es incómodo para sentarse. Así que yo os recomiendo que lo hagáis de medio tiro hacia arriba, o si queréis 3/4 de la distancia de nuestro tiro hacia arriba, y ese ancho extra que sea de un par de centímetros. Esta distancia que estamos dejando es para poner la cremallera. Esta distancia la dejaremos tanto en la parte del cuerpo como en la parte del tiro, y solamente en lo que es el delantero de nuestra pieza. Lo siguiente es un bolsillo que, gracias a la cremallera, nos queda partido. Este bolsillo es un bolsillo tejano. Se ve un poquito redondeado. Más adelante en el tutorial os enseñaré cómo lo hago. Ahora de momento únicamente voy a señalizar dónde va este bolsillo, que va entre la línea del pecho y la línea de la cintura. Como podéis ver, le he dado un poquito más de forma para que se vea mejor. Y por último, en la parte delantera, yo voy a señalizar dónde va la rodillera. Esta rodillera, para saber el tamaño, os tenéis que medir vuestra rodilla. Con unos 10 o 15 centímetros tendría que ser suficiente, así que esta distancia la vamos a repartir tanto en la línea de rodilla como hacia arriba y hacia abajo y también hacia los lados, haciendo que en el centro nos quede una redonda de 15 centímetros. Como es una pieza que va aparte del mono y está hecho con otros materiales, he decidido no incluirla en lo que es nuestro patrón. En cuanto al trasero, en la pieza del trasero nosotros podemos apreciar que hay una pieza extra, la cual está desde la zona de la parte de la rodilla hasta abajo, porque se ve ahí una costura doble. Así que cuando nosotros vayamos a cortar, tened en cuenta que está esa parte.
En cuanto a lo que es la parte del trasero en sí, nosotros tenemos por debajo del cinturón una pieza que se llama canesú. Es una pieza que se suele hacer a las prendas tejanas o a las camisas de vestir. Esta pieza, para hacerla, sencillamente tendréis que bajar desde la parte exterior de nuestra cintura a cadera unos 6 centímetros y en la parte interior, que es la parte que nos da hacia la espalda, vamos a bajar unos 12 centímetros. Esto puede variar conforme el alto o el largo que tengáis vosotros en vuestras medidas, así que esto tenedlo en cuenta. Además, le dibujaremos también el bolsillo. Ahora quizás viene la parte más complicada, que es explicaros cómo se hace lo del tema de las tiras. Pero antes vamos a trazar lo que es la pieza superior trasera. Para ello, desde el cinturón entraremos unos 4 o 5 centímetros hacia adentro por esa línea y marcaremos una diagonal para dibujar nuestro triángulo hasta la altura que habíamos hecho antes en el pecho, en la parte de delante. Esta es el triángulo este que se ve detrás. Quizá esta es la parte más extraña de explicar, porque si yo os enseñara cómo se hace esto profesionalmente con las tiras de la forma que yo creo, insisto en que se tendría que hacer la tira, es bastante complicado. Así que para hacer nuestros tirantes vamos a hacer un método bastante más fácil que creo que puede venir bien independientemente del nivel de costura o de patronaje que tenga cada uno. Es una forma bastante sencilla y que queda bastante resultona. Así que tenemos que tener en cuenta que nuestro tirante, el largo de nuestro tirante, va a ser la medida tomada desde atrás hacia delante. Tened en cuenta esto porque si no tenderéis a tener dibujado solamente la mitad del tirante fijándoos en la parte de atrás. Esto parece una tontería, pero a veces estos pequeños detalles pueden darnos bastante la vara. Para hacer esta tira lo que he hecho es bastante sencillo. He tomado la medida del delante y la medida del detrás, como os comentaba anteriormente, y he hecho un rectángulo largo. Serían unos 6 centímetros aproximadamente de ancho, con todo lo que es el largo de nuestro delantero y el largo de nuestro trasero, y esos 6 centímetros que os decía de ancho lo he dividido en dos, que son 3, y en la parte de nuestro centro hacia arriba he subido unos 10 centímetros y he abierto una abertura de medio centímetro para poder después enfarzar nuestras partes y coserlas. Ahora solo nos queda dibujar lo que son los bolsillos. Para dibujar los bolsillos, como estos no acaban de ser unos bolsillos de tejano propiamente dicho, he optado por hacerlos de la forma más fácil posible. Como habéis visto, es sencillamente doblar nuestra hoja para que nos salga el bolsillo a doblez y nos salga nuestra pieza entera. Subiremos unos cuantos centímetros, yo en este caso he subido unos 12 aproximadamente, y teniendo en cuenta que nuestro bolsillo está a doblez, lo he hecho únicamente de 8 centímetros de ancho, ya que cuando nosotros lo desdoblemos serán 16. Una vez hecho esto, sencillamente he tomado y he hecho una línea recta. Para hacer las curvas debajo de los bolsillos es muy sencillo. Únicamente tenéis que hacer que la curva os cuadre, o sencillamente cogéis un objeto redondo y lo ponéis en la curva. Si queréis que os cuadre perfectamente, únicamente tenéis que dibujar la misma distancia en diagonal, en horizontal y en vertical. Y una vez hecho eso, trazamos la redonda, que son todos estos pasos que estáis viendo ahora. Como veis, es bastante sencillo y así os aseguráis de que os quede completamente cuadrado. Aquí tenéis un resumen de todo lo que serían las piezas vistas de cómo se verían en el patrón. Lo que sí que os recomiendo es que, como hay bastantes piezas, como estáis viendo en pantalla, le pongáis unos piquetes o marcas al patrón antes de cortar las piezas,
para que después no se os muevan y a la hora de coser sea bastante más fácil. Esto es un truco que os irá súper bien. Aquí podéis ver un resumen por separado de las piezas. Tenemos en el delantero los bolsillos, la rodillera, la parte superior, nuestro cinturón y la parte de la pernera. En el trasero tenemos los tirantes, el triángulo, el cinturón, el canesú, el trasero, la pieza extra que os comentaba antes y los bolsillos. Estáis viendo que en el delantero hay una parte que está en rojo. Esta parte forma una vista. Esto lo podéis hacer por si no queréis que el mono os quede mal pulido. Pero yo lo que os recomendaría es que, visto cómo son las piezas, lo que es de cinturón hacia arriba, contando los tirantes, lo hicierais de la misma tela que el exterior y que no le pusierais forro a lo que es la parte de las perneras y tampoco el canesú. ¿Por qué? Porque así os quedará más realista. Sencillamente tendríais que repetir esas piezas. Tened en cuenta que la pieza del triángulo, la del cinturón y la del canesú van siempre a doblez. De las demás no hay ninguna que vaya doble, sino que son piezas por separado. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle like, comentad, suscribíos, campanita incluida, y no os olvidéis de seguirme en Instagram, donde publico las encuestas para que me ayudéis a decidir qué vídeos deben ir en el canal. Por mi parte, eso es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!